Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Analizando en el segmento anterior con don Jacinto Ascensión el tema de la educación. Y Jacinto introducía un tema interesante, la representatividad de la ADP, la calidad hoy en términos gremial de la ADP, lo que debe representar y lo que debe cuidar, porque hay cuestionamientos desde la sociedad al gremio, establecía don Jacinto Ascensión. La ADP es un gremio que surge en el año 1970 y surge con un carácter economicista, pero dada la situación política jugó también un rol social importante en la defensa de los valores democráticos, en el derecho a la sindicalización, en el derecho a la libertad. Y de esa perspectiva la ADP jugó un rol importante y se aceptó en la sociedad como un gremio de gran valía. Lo propio ocurrió con el sindicato de los agrónomos, o en el 61 y 62 con la fundación de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA, que también todos esos gremios jugaron un papel importante en la vida democrática del país. En aquellos años hubo dos intentos, uno en el 61, otro en el 63, por fundar un gremio de los agrónomos, una asociación de técnicos agrícolas. Lo propio se fundó la Asociación Dominicana de Médicos Veterinarios. Es decir, con la decapitación de la tiranía o del tirano, surgió como con hambre en el seno de la sociedad esa necesidad de organizarse, de buscarse un espacio como sector social, de irrumpir en la vida pública, social, política, profesional, gremial, todo el tema de discusión en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que luego se da el movimiento renovador post-revolución de abril. Había una ansia de libertad, de organizarse, de reclamar derechos. Entonces todos los sectores se fueron organizando, los choferes, los trabajadores portuarios, los obreros en sentido general. Luego a principios de los 70 surge la CGT. En fin, hubo un gran movimiento. Sin embargo, del 78 para acá, ha habido una práctica, una cultura de buscar cada quien lo suyo. Búsqueme lo mío, apárteme lo mío. Y en esto la ADP no escapa a ese sentimiento, a esa práctica. Tampoco escapa a esa práctica la AMPA, el sindicato de los agrónomos. Tampoco escapa mucho el tema de los médicos. Es decir, cada sector en particular está luchando más que por el país, por los intereses de sus agremiados, salario, seguro médico, planes de vivienda, en fin, mejor horario de trabajo, mejores condiciones de trabajo, lo cual es justo y natural. Pero hay que tener en perspectiva cada sector, la vida nacional, los intereses de la colectividad, porque todos somos la nación. Si cada uno solo piensa en sus intereses particulares, entonces vamos desgranando la nación. Es como usted coge una mazorca de maíz y si cada quien coge un granito, al final nos quedamos con la tusa. Esa tusa será la República Dominicana, porque como que nos la vamos repartiendo. En el tema de los maestros, hay una cuestión que es esencial. El maestro debe ser la figura más venerable en una sociedad, porque sin buenos maestros no habrá buenos médicos, ni buenos contadores o contables, ni buenos agrónomos, ni buenos periodistas. Es decir, el maestro es la piedra angular de la formación, de la educación. No es que el maestro sea la figura más sacrificada en sentido económico, pero es la figura más venerable en algunas sociedades. Aquí lo fue en la época de 50 años atrás, porque el maestro se ganó ese sitial. Incluso la maestra muchas veces se quedaban sin tener hijos, porque para ser maestra debían casarse formalmente, firmar, porque tenían que ser ejemplo de moralidad en la sociedad y eran los valores predominantes. Y sin embargo, preferían no hacer familia particular porque su gran familia eran los estudiantes, eran los alumnos. Había esa cultura en la sociedad dominicana que se ha ido perdiendo. Entonces hay que rescatar ese perfil del maestro, de la maestra.
Adelante, don Jacinto. Sí, don Alfonso, amigos televidentes, esa es una de mi preocupación por todo lo que ha implicado el rol o el papel que juega un maestro dentro de la sociedad. Uno se va de años atrás y hablar aquí de tres sectores, tres figuras importantes que tenían mucho que ver con ese acompañamiento, que tenía que ver con ese cuidado, que tenía que ver con eso que el individuo va creciendo con tres elementos que es importante para el desarrollo de la persona. Uno de ellos era el sector, la parte del maestro, lo que implicaba un maestro dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, ya sea grande, ya sea pequeña. El maestro era el segundo papá o la segunda mamá, era que ejercía cierta autoridad con esos muchachos que tenía o que tiene ahí para el acompañamiento, para el aprendizaje. Pero también eran maestros que tenían esa mirada de acompañar a esos muchachos, no solamente en las aulas, sino también de cómo vivía dentro de su espacio, en su casa. Hay una conexión entre ese maestro con el estudiante y con sus padres. La otra figura que teníamos también como algo importante era la figura de un médico, don Alfonso. Un médico con el que tiene que ver con el tema de la salud, que el médico de cabecera, el médico de la familia, el médico de la comunidad, todo el respeto que se le brindaba. Y la otra figura era el sacerdote o el pastor, que tiene que ver con la cura del alma, el acompañamiento de los valores, el buscar para que la gente pueda tener un cierto acercamiento con Dios, de acompañar a la familia en los momentos difíciles de enfermedad o cuando moría un familiar. Entonces, esas tres figuras, don Alfonso, cuando uno lo analiza desde el contexto que vivimos en la sociedad en el día de hoy, don Alfonso, es para que uno realmente vea la preocupación y se dé cuenta que la sociedad está caminando realmente por senderos que no favorecen una transformación y sobre todo a un humanismo. Ya nadie tiene el concepto que teníamos antes del maestro, don Alfonso. Ya nadie tiene, en su gran mayoría, no se tiene el concepto que se tenía del médico. Uno ve a los médicos ahora, don Alfonso, como que ya el juramento hipocrático o esa vocación para salvar vida, para ahora lo que ves es un tema económico permanentemente y para eso es que los gremios se han prestado en los últimos años. Y si vamos también, para no cargarle el dado solamente a los médicos, a los maestros, también pasa con la parte de los guías espirituales, don Alfonso. ¿Qué se dicen ya de las iglesias, los pastores, los sacerdotes, por cierto comportamiento de algunos? Entonces, una sociedad que esté en este contexto de mirar a las tres figuras, decir así, importantes por el tema del acompañamiento y el nivel del rol que juegan en la sociedad, entonces ya no se reconoce esa autoridad, ya no se le tiene ese respeto, entonces ahí sí es verdad que tenemos que cuestionarnos más de cómo estamos caminando. Ciertamente hay una degradación en la sociedad, han cambiado los valores, ha habido un giro, dirían los sociólogos, porque antes un agricultor era una figura respetable, sí, un alcalde era una figura respetable. Las cosas han cambiado mucho, pero el valor, la trascendencia del maestro, eso es un apostolado. Sí. Sin maestro no hay desarrollo, porque sin maestro no hay formación. Pero la formación no puede estar solo signada por la parte de la tecnología, por la parte del conocimiento de la ciencia. Si no abarcamos esa parte de humanidades, esa parte de valores, ese componente de la moral, del valor moral, del civismo, del buen comportamiento, una cuestión que era cardinal en la educación de antaño. Y digo antaño 50 años atrás, 40 años atrás. No es que estamos hablando de siglos atrás. Y todo eso ha cambiado. Y ahora
todo el tema es muy económico. Sí. Es una práctica economicista que se da en los agrónomos, en los médicos, en los maestros, en los ingenieros, en los choferes, en los transportistas, en todo. Y hasta en el trabajador duro de la vida. Por ejemplo, nadie quiere echar un día por menos de 700 pesos, porque 700 pesos no dan para nada. Pero tampoco queremos trabajar la agricultura, porque la agricultura es una empresa de altísimo riesgo. Pero sin agricultura no hay camino al desarrollo, porque no hay seguridad alimentaria. Y a propósito de eso, en el día de ayer el presidente o el director del IICA pronunció un discurso en su reelección por 4 años más, el ingeniero Otero, un argentino, y dice cuántas cosas lindas del potencial agrícola de América Latina, que es el soporte para la seguridad agroalimentaria del planeta. América Latina, porque tenemos a Argentina, Brasil, Colombia, México, que son potencia en la posibilidad de producir alimentos. Pero las políticas no marchan hacia allá. No marchan hacia allá. Entonces ha habido un cambio terrible, un cambio grande en la sociedad humana. Pero en un país pequeño como el nuestro, esto pasa por reencontrarnos con nosotros mismos a partir de una autoridad moral. No con estos políticos que andan buscando enriquecerse de la noche a la mañana. Hace falta una autoridad moral, porque un país pequeño tiene que apostar a buscar grandeza en función de valores, en función de producción, en función de productividad, en función de honestidad, de un comportamiento ético, de un comportamiento ejemplar, de una actitud del trabajo digno. Porque ¿de qué otra forma podemos nosotros ser grandes si apenas somos 48,000 kilómetros cuadrados? ¿Cómo? Cuba es grande, un país pequeñito en el mundo, y sin embargo a Cuba la respetan la potencia por la disciplina, por el desarrollo, por el nivel educativo, por su coraje, por su valentía y por su propia dignidad, dispuesto a dejarlo el pellejo en el pavimento o en el terreno en aras de defender su dignidad, su bandera, su orgullo, su cultura. Entonces, los países pequeños tienen que apostar a su desarrollo y a que los demás los respeten en función de que se respeta a usted mismo. Pero cuando tenemos un país que lo que está metido es en droga, en narcotraficantes, que lo que tienen que cuidar la seguridad ciudadana son los primeros que están metidos en el narcotráfico, en el atraco, en el sicariato, buscando dinero rápido. Entonces, estamos simplemente por mal camino. Y en el caso específico de los maestros tienen que ser ejemplos, deben ser ejemplos. Y cuando maestros de manera individual, acorralados por la situación económica, tengan que andar en ese búscame lo mío, el gremio debe ser una autoridad moral, que así como convoca hoy para no ir a las aulas y los maestros les responden, tiene también que convocar desde una perspectiva moral, desde una perspectiva de país, para que los maestros también les respondan. Entonces, esa es la visión, la disyuntiva, los retos que debe encarar el Magisterio Nacional y sobre todo el sindicato, si quiere seguir siendo sindicato. Tiene muchos recursos, tiene 100,000 gente que la puede movilizar. 10,000 maestros contagiados, no se contagiaron en las aulas, por eso apenas es el 8%, el 9% de la matrícula general que tiene la ADP. Y ese contagio se va en 7 días, porque la variante que ahora en 5 o 6 días ya los síntomas desaparecen. Entonces, hay que repensar muchas cosas desde el sector magisterial, porque eso hay que verlo como un apostolado, no como un simple empleo. La gente anda estudiando magisterio porque es uno de los sectores mejor pagados que tiene la sociedad dominicana. Ya un maestro hoy gana 50,000 pesos sin más para acá ni más para allá, que no lo gane el agrónomo, que no lo gane el contador como empleado. Entonces, no es estudiar magisterio porque hay un buen salario, sino porque hay una vocación. Yo me formé con profesores de vocación, que no tenían quizás el gran nivel de escolaridad. Maestros con un 6º curso, con un 8º, con un bachillerato, fueron nuestros profesores. Pero ¿y esa autoridad moral, esa vocación para enseñar,
esa actitud de vernos como sus hijos. Entonces, son los tiempos que han cambiado. ¿Cómo nos reencontramos con esos valores, don Jacinto? Yo creo, don Alfonso, que esto que está pasando ahora mismo con la ADP y más todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, tiene que verse como una oportunidad para replantearse muchas cosas. Hace mucho que yo no escucho que desde la ADP, desde el Colegio de Maestros, se hable de hacer un congreso, de repensar la figura del docente. Yo, don Alfonso, que estoy muy de lleno con el tema educativo, veo muchos maestros cansados, don Alfonso. Llegaron ahora de ese asuelto de casi un mes fuera de las aulas. Ahora la gente viene cansada, don Alfonso. No vienen a las aulas con ese entusiasmo. Y ahí está Nicauri, que me pueda desmentir en un comentario, si no es así, que a ella le toca acompañar procesos. Vemos un maestro, don Alfonso, que quisieran que a los 20 años retirarse ya de las aulas. Vemos un grupo de maestros nuevos que no quieren realmente, don Alfonso, hacer el trabajo, hacer el servicio. El tema de la vocación, ya eso parecería que eso desapareció, sino lo que están buscando es un empleo para ganar. Y si logramos nosotros y más insertarnos en educación desde un cargo político, para no ir a las aulas, sino para estar tal vez de técnico o hacer otras cosas por ahí. Entonces, ande un maestro se prueba, don Alfonso, es en las aulas, estando acompañando, don Alfonso, 40 y 50 muchachos durante un año. Y si son 2 tandas que a usted le toca, estaría con un grupo de 40 y 40, casi 100 muchachos, 80 o 100 muchachos. Es ahí. Ahora, si usted no tiene la vocación, don Alfonso, de ser educador, de que eso le fascine, de que eso le encante, de que eso le dé vida a usted desde la vocación, usted lo que va a vivir en un martirio permanente es a 8 horas en esa escuela. Entonces no va a ir con buena cara ni va a salir con buena cara, solamente estará pendiente para que le lleguen los chelitos, el cheque o el pago, los 25, y si ese ministerio no le pone esos recursos, el 25, el 26 están ya los maestros en las redes sociales, don Alfonso, atacando al gobierno, atacando al ministerio. Entonces creo que esto es una oportunidad y ver no solamente los docentes, sino ver todo lo que implica la comunidad educativa, que tiene que ver con los docentes, que tiene que ver con los padres y madres, que tiene que ver con los estudiantes, importante porque ellos es el motor, hacia ellos es que trabajamos, y ver esto que está pasando como una oportunidad para replantear, don Alfonso, el rol y el papel primero de la ADP, por lo que implica como gremio, y luego también replantear el papel y el rol de los maestros de cara realmente a ese compromiso con la patria, como usted dice, imitando en el sentido en buena liga Juan Pablo Duarte, ese compromiso con la sociedad, ese compromiso con el futuro, el presente y el futuro de lo que son los que van a ocupar ciertos cargos a partir de las exigencias que necesita esta sociedad del siglo XXI, y sobre todo buenos profesionales de esa calidad humana. Y eso se enseñaba, don Alfonso, en escuela en el tiempo que yo estudié. Muchas gracias, don Jacinto. Tenemos que dar una pausa para el retorno con don Jacinto Ascensión y Roberto Payano, pero antes quiero compartir un comentario de Nicaulis Melo Ortiz. Nicaulis Melo Ortiz dice: Jacinto, esto que está pasando en educación y el gremio ADP es político. Y agrega: qué pena ver esto. Y maestros muy gremialistas los ves decir hoy un no al sindicato y acatar lo que dicen sus directrices del gobierno. Bueno, ahí comparto el comentario de Nicaulis Melo Ortiz y el saludo de Manuel Cueva. Pero Nicaulis vuelve, que Nicaulis es incansable. Dice Nicaulis de nuevo: así es, Joaquín, pero esa situación tiene su raíz en ese perfil que se debe tener al momento de reingresar a la carrera de educación, pero entra todo el mundo y lo peor que después que se llega no hay consecuencia de nada, un problema mayúsculo.
Pausamos y retornamos entonces con don Roberto Payano y don Jacinto Ascensión. A la pausa.